tardes, señora embajadora de los Estados Unidos de México, cuerpo diplomático, señores diputados, queridos amigos. Permitidme que antes de que la profesora Alicia Mayer, directora del Centro de Estudios Mexicanos de la Universidad Nacional Autónoma de México, que tiene su sede en esta casa, introduzca este avance de acto de homenaje a Octavio Paz, permitidme, digo, que dedique unas palabras de recuerdo a un dulce amigo personal y de esta casa. Hablo de José Emilio Pacheco. Por supuesto, no voy a hacer una necrológica, pero resulta obligado recordar a ese escritor que forma parte de una estirpe de escritores mexicanos. Pienso en Alfonso Reyes, en Octavio Paz, en Carlos Fuentes, a los que no solo España, sino la lengua española deben tanto. El Instituto Cervantes tiene tan clara la conciencia de esa deuda de gratitud con estos escritores que han contribuido a la universalidad del español en el plano de la excelencia literaria, tiene tan clara la conciencia de deuda que ha dado su nombre a otras tantas sedes de bibliotecas del Instituto Cervantes en distintas partes del mundo. José Emilio Pacheco, el dulce amigo, ha sido un hombre integral de letras, poeta, novelista, ensayista. Aquí al lado, en la caja de las letras, depositó el año 2010 varios manuscritos de poemas suyos de distintas épocas y a las últimas ediciones que de sus obras habían aparecido en España. Le preguntaron que cuándo quería señalar la fecha de apertura y José Emilio, impávido, dijo: el año 2110. Todavía no han nacido los que van o vayan a abrir esta caja. Y no sé si entonces habrá libros, pero sí tengo la certeza de que habrá una misma lengua y que habrá una distinta poesía, un océano de poesía en el que la mía no será más que un átomo. Yo pensando esta tarde qué podía decir, me di cuenta de que nada mejor que ofrecer la lectura de un poema de José Emilio. Abrí al azar el volumen del Fondo de Cultura Económica, tarde o temprano, que tantas horas me ha acompañado. Os juro, abrí al azar y me encontré con este poema. Mañana. El alba está lejana. No sé qué busca el pájaro entre la noche densa. Habla, murmura, insiste, se acerca a la ventana, dice que el sol no ha muerto y existe otro mañana. Pues eso, homenaje a José Emilio Pacheco. Muy buenas noches tengan todas y todos ustedes. En nombre del Instituto Cervantes y del Centro de Estudios Mexicanos de la Universidad Nacional Autónoma de México, les damos la más cordial bienvenida a este acto conmemorativo en recuerdo de Octavio Paz, insigne escritor mexicano, Premio Nobel de Literatura y Premio Cervantes, entre otros. En el año 2014, en que se cumple un centenario de su natalicio. Agradezco la presencia de todos y muy particularmente quiero destacar la de don Víctor García de la Concha, director del Instituto Cervantes, quien nos ha brindado generosamente este magnífico espacio, y la de la señora embajadora Roberta Layú, quien nos honra en uno de sus primeros actos oficiales como representante de México en España.
Saludo muy cordialmente a Pablo Rafael, director del Instituto Cultural de México en España, y a todos los ilustres representantes de las instituciones que se suman a este proyecto de homenaje internacional a Octavio Paz, que son la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, la Biblioteca Nacional de España, la Casa de América, la Casa América Cataluña, la Casa del Lector, el Centro de Estudios Mexicanos de la UNAM, el Círculo de Lectores, Conaculta, el Consulado General de México en Barcelona, la Embajada de México en España, el Fondo de Cultura Económica, Galaxia Gutenberg, el Instituto Cervantes, el Instituto de México en España, el Instituto Ramón Llull, la Real Academia Española, la Residencia de Estudiantes, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, la Secretaría General Iberoamericana, Seix Barral, el Senado de la República, Televisión Educativa Iberoamericana, así como Aurelio Major, coordinador de las actividades de homenaje a Octavio Paz en España. Quiero también agradecer muy especialmente a Juan Villoro y a Fernando Sabater su disposición para atender nuestra invitación para dialogar aquí el día de hoy sobre la obra, el pensamiento y la figura de Octavio Paz. Por causa de fuerza mayor, la cancelación imprevista de su vuelo, Fernando no puede acompañarnos esta noche. Juan ha querido dialogar con nosotros y ha propuesto que al final de la charla el público presente pueda participar con sus comentarios y preguntas. Nacimiento y muerte son dos constantes en la vida de los seres humanos. Son dos aconteceres que no está en nuestras manos determinar o tan siquiera dilucidar su misterio. Reflexiono esto, pues en estos días, como ya lo ha mencionado don Víctor García de la Concha, en que todas las instituciones organizadoras, a las que puntualmente mencioné hace un momento, guiadas por la Embajada de México y por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, nos preparábamos con entusiasmo para destacar en esta importante fecha onomástica un siglo del nacimiento y del legado de Octavio Paz, y con ello dar inicio en España a un homenaje. Nos cogió de sorpresa la noticia de la muerte de esta otra gran figura nuestra de las letras, José Emilio Pacheco, memorable y querido cultor de la palabra, también premio Cervantes. De verdad todos lamentamos su deceso y la pérdida que su ausencia significa para nuestro país, que además ha seguido a la de Juan Gelman, destacado poeta argentino que ha fallecido apenas hace ni un mes en México. El anuncio conjunto de actividades del gran homenaje nacional e internacional se quiere hacer de la mano de México, por lo que se decidió esperar a que transcurrieran los merecidos actos luctuosos que se viven en el país por la pérdida de Pacheco, para sumarnos al comunicado de Conaculta más adelante. Este anuncio será dado por la embajadora Layú dentro de muy poco, en que dará a conocer el conjunto de actividades y el rico programa para honrar la memoria de tan importante autor. Como preámbulo a esta nutrida propuesta internacional, tenemos el gran privilegio de empezar con esta conversación sobre Octavio Paz en torno a diversas facetas del ilustre autor mexicano. La vitalidad de Paz, su compromiso social, su posicionamiento frente a la injusticia y el totalitarismo, la congruencia del escritor, su extraordinaria poesía y su inteligente prosa, así como el reconocimiento internacional a la calidad de su obra, lo merecen. Juan Villoro, que no sé dónde quedó, Juan, aquí está. Juan Villoro no necesita presentación, le pido que pase, por favor. Bueno, decía yo, Juan Villoro no necesita presentación, pues sus obras son muy reconocidas tanto en España y México como a nivel internacional. Es un escritor prolífico muy admirado. Ha sido profesor en la UNAM, en Yale, en Princeton y en Barcelona. Es columnista del periódico Reforma en México, el periódico de Cataluña y el Mercurio de Chile. También dirigió el suplemento La Jornada Semanal. Ha sido reconocido con importantes premios internacionales por sus cuentos, ensayos, narrativas y obras de teatro. Sin más preámbulo, quiero darle la bienvenida y cederle la palabra. Muchas gracias, Juan.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes. En una situación un poco inesperada, Fernando Sabater hace algún tiempo hizo una serie de entrevistas que dieron lugar a una serie de televisión y a un libro sobre la relación de ciertos escritores con las ciudades en las que habían vivido. Cuando estuvo en México me pidió que hiciéramos una conversación, sostuviéramos una conversación sobre Octavio Paz y su relación con la Ciudad de México. El día de hoy pensábamos prolongar esta charla, de modo que nuestra exposición iba a apostar por el modo socrático de la conversación y gracias a la aviación civil siempre inestable, creo que me quedaré solo y como esos toreros que deben lidiar los 6 toros. Pero bueno, un gran amigo de Fernando Sabater, Héctor Subirats, está a la espera de alguna llamada y a lo mejor aparece por aquí nuestro querido amigo, que fue uno de los mejores amigos y compañeros de diálogo de Octavio Paz. Agradezco mucho al Instituto Cervantes, Víctor García de la Concha, su titular, por la hospitalidad, por permitirme estar aquí, a Roberta Layú, nuestra embajadora, a todas las personas que han hecho posible que yo esté aquí, Alicia Mayer de la UNAM, Diego Celorio y Pablo Rafael de la Madrid, que hoy cumple años y entonces también está cumpliendo años en el ejercicio de su deber, lo cual es bastante significativo. Recuerdo una escena con Octavio Paz bastante insólita porque no se le asocia mucho con el deporte. Coincidí con él en un partido de tenis y en un momento dado la pelota escapó del campo, como suele ocurrir en los partidos de tenis, saltó sobre varias manos que trataban de atraparla y dio misteriosamente en las manos del poeta, que la atrapó al vuelo y que se llevó una ovación al ser reconocido, por supuesto, como el más ilustre de los espectadores de ese partido. En ese momento recordé una anécdota que contó Octavio Paz respecto a uno de los primeros premios literarios que recibió. Se encontraba en la India y vaciló en aceptar ese honor. No estaba acostumbrado entonces a recibir los galardones que después le caerían en serie y fue a ver un hechicero para preguntarle qué debía hacer con su suerte. ¿Es necesario que el poeta reciba un reconocimiento mundano? ¿No se compromete al hacerlo? Y este gran sabio de la India tomó una naranja y sin decir nada más se la arrojó a Octavio Paz, que la atrapó al vuelo como muchos años después atraparía aquella pelota de tenis. Y le dijo el hechicero: has atrapado una naranja, atrapa un premio de la misma manera. No significa más que este fruto es un accidente que puedes llevar contigo. Entendió pues los honores y las glorias como un accidente y probablemente vería su centenario de la misma manera. Entre otras cosas porque uno de los temas que más develaron a Octavio Paz fue el misterio del tiempo. Él no creía en las cronologías, solía decir que las grandes civilizaciones mantenían 2 calendarios, uno cronológico y otro mucho más importante, que era un calendario sagrado, un calendario religioso. Hemos perdido la costumbre de los calendarios religiosos y el ejercicio de la poesía es para Octavio Paz la búsqueda de un instante de sacralidad, un instante que pueda estar fuera del tiempo, que represente al hoy, pero también que sea un guiño hacia la eternidad. En uno de sus poemas, Viento entero, dice: el presente es perpetuo. Y su adaptación del cuento de Nathaniel Hawthorne, La hija de Rappaccini, en obra de teatro, concluye con la frase: lo que pasó está pasando todavía. Es decir, para Octavio Paz hay una eternidad en el presente y eso es
lo que busca el poeta. Solía recordar el rito del fuego nuevo en el Cerro de la Estrella, al oriente de la Ciudad de México, en la que se encendía la primera luz del año para los aztecas. El cosmos, para ellos, era algo que podía fenecer en cualquier momento. Si se encendía el fuego nuevo en el Cerro de la Estrella, es que el mundo todavía duraba. Había un instante de vacilación, acabaría el universo, podría seguir. Ese instante de vacilación es para Octavio Paz el del hecho poético, el momento en que el poeta, ladrón del fuego, se roba esa llama y trata de eternizarla, ¿no? Este hechizo que busca perdurar, como decía Goethe, instante, detente, eres tan hermoso. Una de las piezas que más le interesaban a Octavio Paz en el Museo Nacional de Antropología era un curioso entierro del tiempo, un altar hecho para rendir tributo a un tiempo que ya había desaparecido. Entonces, la idea del tiempo en Octavio Paz es una idea en donde él busca trascender el instante en esa inminencia de la revelación poética que busca eternizar, sacar del flujo del tiempo una emoción. Octavio Paz dice: es imposible describir el hecho poético y sin embargo es imposible no reconocerlo. Cuando tenemos la impresión de que algo es poético, sentimos el efecto y nos cuesta mucho trabajo describirlo. Él construyó todo un libro, El arco y la lira, para tratar de definir de qué está hecha la experiencia poética. Y ahí se remonta a la idea del mito y busca en la poesía una forma de actualizar el mito. Pocos ensayistas han vinculado de manera tan fecunda la idea de el hombre como sujeto antropológico y como sujeto poético. Es decir, esta combinación de cómo el hombre se enfrenta al tiempo por primera vez y a la experiencia del mundo y cómo la convierte en poesía es algo que desveló a Octavio Paz a lo largo de su vida. Él solía recordar la frase de Fraser de que la primera experiencia del hombre para tratar de lidiar con la sorpresa de estar en el mundo es la magia. Es decir, es la primera reacción del hombre ante un universo que juzga sobrenatural, hechizado. Entonces, el primer momento, digamos, reflexivo del hombre tiene que ver con la magia. Y él dice, la poesía vuelve a ese hecho esencial, el momento en que alguien trata de lidiar con lo inescapable, con lo inefable, trata de establecer una conexión con la magia. El tiempo en la cultura mítica es un tiempo circular, es un tiempo que se repite sin origen preciso. En cambio, el tiempo nuestro, el tiempo de la historia, es un tiempo lineal. Establece una comparación muy sugerente Octavio Paz entre la manera que tenían los pueblos prehispánicos de entender el tiempo y la forma en que éste era concebido por los conquistadores. Para el azteca, el tiempo era algo que se reiteraba y que estaba condenado a repetirse. Y la llegada de los conquistadores representa para ellos el doloroso nacimiento ante el tiempo histórico, ante un tiempo que es de los hombres y con el cual ellos no sabían lidiar. Entonces los conquistadores entendían el momento histórico en el que estaban inmersos y el mundo prehispánico, gobernado en ese momento por Moctezuma, el mundo náhuatl azteca, entendía el tiempo como un misterio esotérico y circular. En su libro Claude Lévi-Strauss o El nuevo festín de Esopo, Octavio Paz establece esta conexión entre las dos temporalidades y dice que el poeta, inmerso en nuestra contemporaneidad, que fatalmente es lineal, que está sujeta a la historia y al tiempo de los hombres, busca restablecer el contacto perdido con el tiempo del mito,
con lo que regresa, con ese instante hechizado que parece fuera del tiempo y que nos pone en contacto con momentos muy distintos de la historia. El descubrimiento del amor, por ejemplo, puede ser semejante en todas las épocas históricas. Hay algo poético que comunica a todas estas épocas históricas y por eso el momento del mito tiene que ver con el momento de la poesía. Recuerda Octavio Paz que Luis Buñuel en un momento dado pensó en ponerle un subtítulo a su película La Edad de Oro, tomado nada más y nada menos que de Karl Marx, y la frase era en las aguas heladas del cálculo egoísta. Y dice Octavio Paz, es un alejandrino perfecto, un verso de 14 sílabas. En este alejandrino nosotros tenemos la relación del hombre contemporáneo con nuestra sociedad, en las aguas heladas del cálculo egoísta, la relación con el individualismo, la competitividad, el consumo. Por eso, dice Octavio Paz, tanto el mito como la poesía buscan apartarse de este tiempo, el tiempo del cálculo egoísta. En muchas de sus obras, Octavio Paz señala que el poeta moderno no solamente escribe, concibe poemas, sino que reflexiona acerca de ellos, no necesariamente como ensayista, sino en muchas ocasiones en su propia poesía. Es decir, la historia del arte moderno es la historia de una experiencia estética que vuelve sobre sí misma, se pone en duda, se cuestiona, analiza sus recursos en su propia obra. Algunos de los poemas más complejos intelectualmente de Octavio Paz, como Blanco o Ladera Este, tienen que ver con esta tentativa del poema que se estudia y se discute a sí mismo. Pero también Octavio Paz ejerció esta reflexión de manera notable a través del ensayo. En algún momento dijo que filósofos eminentes como Husserl o Heidegger habían escrito grandes trabalenguas filosóficos. Y por otra parte encomiaba la prosa de filósofos como Ortega y Gasset. Ortega y Gasset solía decir que la claridad es la cortesía del filósofo. Si reflexiona como Kant, puede decir cosas muy significativas, pero inevitablemente abstrusas. Si además de eso es claro, está siendo cortés con su lector. Yo creo que en este sentido el ensayo de Octavio Paz es un caso ejemplar de cortesía. Pocas prosas tan diáfanas como la de él que convirtieron al ensayo en una forma del arte superior. En el libro El arco y la lira, Octavio Paz dice que a fin de cuentas todas las artes son poesía. El cineasta, el pintor, el novelista, el escultor buscan un efecto poético, buscan llegar a eso inescapable, inefable, que es la experiencia estética. Todas las artes se comunican entre sí, todas desembocan en la poesía. Y señala que acaso sea la poesía la primera de todas las artes. Solemos pensar que es la más elevada y ciertamente la capacidad de condensación de los poetas excede con mucho a la de quienes nos dedicamos a otro ejercicio literario. Sin embargo, esta idea de la poesía como la forma más elevada, como el género más complejo, de pronto nos hace pasar por alto que se trata también de la primera forma de la experiencia estética. Dice Octavio Paz, puede haber sociedades sin novela o sin música, pero no ha habido sociedades sin poesía. Y contrariamente a lo que se piensa y a lo que decía ese personaje de Molière que de pronto descubre que habla en prosa, dice, es más natural, el habla es más natural y más cercana a la poesía que a la prosa, porque es la decantación esencial, elemental de las palabras. Entonces, en el hecho mismo de la comunicación original, de la comunicación primaria, está ya el germen de la poesía.
Es un hecho de nombrar el mundo, interrogarlo, discutirlo. En ese sentido, la poesía tiene que ver con un impulso muchas veces sagrado, religioso, de tratar de aprender aquello que se nos escapa. Entonces, la poesía de Octavio Paz es una poesía en ejercicio de la libertad. Algunos de sus poemas son mucho más llanos y autobiográficos que otros. En lo personal, a mí me interesa mucho el Octavio Paz próximo, que recuerda su infancia en un poema como Pasado en Claro, o sus tiempos del bachillerato en un poema como Nocturno de San Ildefonso. También el poeta del amor que encontramos en Árbol Adentro, un poeta que le dice a la amada: óyeme como quien oye llover, ni atenta ni distraída. Este poeta que busca la atención intermedia, que no es ni la del erudito ni la del desatento, sino la de quien oye a un poeta como el rumor de la lluvia. En otros poemas, Octavio Paz utiliza formas mucho más precisas e incluso se ajusta a la métrica. Por ejemplo, su largo poema Piedra de Sol es un poema escrito en endecasílabos blancos, es decir, en versos de 11 sílabas no rimados. En estos poemas, Octavio Paz ofrece una vertiente narrativa de su poesía. Él describe de manera casi anecdótica aquello que está convocando en el poema, ¿no? Dice: voy por tu cuerpo como por el mundo, tu vientre es una plaza soleada donde la sangre oficia sus misterios paralelos. Eres una muralla que la luz divide en dos mitades de color durazno, un paraje de sal, rocas y pájaros bajo la ley del mediodía absorto. Es decir, el cuerpo de la mujer descrito como un paisaje, descrito como una ciudad. Y luego una reflexión sobre lo que implica para el amado reflejarse en los pensamientos de la amada. Voy por tus pensamientos afilados y a la salida de tu blanca frente mi sombra despeñada se destroza. Recojo mis fragmentos uno a uno y sigo a tientas. Es decir, esta idea de entender los pensamientos como una ruta por la cual se sale y se cae es también una evocación paisajística del amor. Entonces, en Octavio Paz tenemos pues a un poeta que pone en cuestión la forma misma de la poesía en libros como Blanco, como Ladera Este, y por otra parte en un poeta que se ajusta a la métrica y que hace una evocación absolutamente plástica del objeto del deseo. Para Octavio Paz el deseo implica una comunión, pero también una transgresión. No es posible amar sin cruzar una frontera. Esto lo dice en su libro dedicado al erotismo, La llama doble, y lo pone en práctica en casi todos los escritos que tienen que ver con la esencia del amor, con el hecho amatorio. Entonces, en Octavio Paz tenemos, sin duda alguna, a alguien que está siempre cruzando esta frontera del deseo para llegar a la transgresión. Y recordaba la frase que se volvió canónica en inglés después de Shakespeare: to fall in love, el que ama cae. Amar implica una pérdida compartida en el sentido de que cada amante sale de sí mismo en busca del otro. Entonces, esta reflexión sobre el deseo es consustancial al pensamiento y a la poesía de Octavio Paz. Y podemos hacer extensivo este fervor y este deseo a el tipo de intelectual que fue Octavio Paz. Uno de sus libros se llama Pasión Crítica. Y yo creo que este debería ser el lema para leerlo. No estamos ante un escritor
que pida una lectura reverencial o beata, sino por el contrario, ante alguien que pide ser interrogado, ¿no? Detestaba los próceres que se convertían en estatuas absurdas, hieráticas en las ciudades, y consideraba que el peor destino de un escritor era justamente el de tener una aceptación unánime. Interrogarlo, discutir con él, yo creo que es un ejercicio que le parecería digno del tipo de interrogación que él hizo con otros autores. Como intelectual, Octavio Paz tuvo una participación pública muy notable. Descreía de la idea sartreana del intelectual comprometido, es decir, el intelectual que sigue una agenda de partido, de iglesia, de colectivo, algo que lo trasciende y que lo justifica. Solamente se postulaba como una mente única, libre, que interrogaba la realidad y en ocasiones coincidía con algunos movimientos sociales. De manera señalada, se interesó en la lucha de la República Española, participó en el Congreso de Intelectuales Antifascistas, fue amigo de algunos de los principales escritores españoles que se fueron al exilio, lamentó siempre la muerte de Federico García Lorca, y también dejó una estampa entrañable sobre el reconocimiento de que incluso el adversario tiene derecho a una voz. Durante la Guerra Civil se acercó en un momento dado a una zona de escarceo militar, sonaron unos disparos y luego hubo una pausa. Y él escuchó del otro lado de la pared que los del otro bando hacían una pausa quizá para compartir un cigarrillo, de pronto hacían una broma, oyó risas, algunas palabras perdidas, y entonces escribió en este recuerdo de ese momento, Octavio Paz: supe por primera vez y para siempre que también el enemigo tiene voz humana. Es decir, no es solo tomar una postura, sino respetar la del otro, así se trate del enemigo. El temple intelectual de Octavio Paz en la intervención social fue muy parecido al de Voltaire, alguien enamorado de discutir en la arena pública y que se ponía a sí mismo en tela de juicio en numerosas ocasiones. No siempre fue popular en esta tarea. Cuando recibió el premio Octavio Paz en México, Fernando Savater recordó una cosa que le dijo Paz, y que es lo siguiente: no siempre es bueno tener razón antes de tiempo, porque te conviertes en una persona que eres un aguafiestas. En 1950, Octavio Paz escribe un texto muy temprano para este tema sobre el Gulag en la Unión Soviética. Trata de publicarlo en diversos medios en México, todos lo rechazan porque juzgan que hacer esa denuncia significa beneficiar la causa del enemigo y contribuir a la reacción. Finalmente lo publica en la revista Sur. Es un texto muy temprano en nuestra tradición sobre los excesos del totalitarismo en la Unión Soviética. Mi generación reaccionó contra Octavio Paz de manera bastante virulenta. Yo mismo en algún momento lo juzgué un escritor reaccionario por el hecho de que no hacía causa común con el pensamiento socialista y hacía unas denuncias que alimentaban el fuego enemigo. Nos tardamos en entender que no se puede preconizar una nueva sociedad sin prefigurarla en la lucha misma que se está haciendo. Es decir, luchar por la libertad, luchar por la democracia debe ser en sí mismo un hecho libre y democrático. En esa medida la exigencia de Octavio Paz, que entonces nos parecía exagerada, hoy en día nos resulta
imprescindible. Tuvo dos herencias familiares muy significativas, Octavio Paz, para forjar su pensamiento. Una, la de su abuelo, Ireneo Paz, un liberal mexicano, editor de distintas revistas, que en el siglo XIX soñaba con la idea de democracia. Y luego su padre, amigo de Soto y Gama, el gran zapatista, que se acercó durante la Revolución Mexicana a la idea de igualdad social. Entonces, según Octavio Paz, recibió esta doble herencia, la de su abuelo, la de su padre, por la democracia y la igualdad social. Pero entendió en su propio desarrollo que estos dos conceptos esenciales no significan nada sin la idea de libertad, que fue para él la más importante de todas. Por eso, cuando ya en sus años de madurez organizó un coloquio sobre el pensamiento del siglo XX, decidió bautizarlo con el nombre de La experiencia de la libertad. Podemos recordar también una película de Luis Buñuel, El fantasma de la libertad, que podría ser un título ideal para la biografía de Octavio Paz. Por cierto, que uno de los primeros defensores de Buñuel fue el propio Octavio Paz. Cuando Los Olvidados se estrenó en el Festival de Cannes, muchas personas juzgaron que se trataba de una obra que denigraba a México. Octavio Paz escribió un texto y lo repartió personalmente a la salida de aquella exhibición en el Festival de Cannes, en el que decía que Los Olvidados de Luis Buñuel era un hecho poético y que se acercaba a la pintura de Goya en la medida en que reflejaba una realidad adolorida, herida, pero no lo hacía para denigrar esa realidad, sino para cuestionarla y para superarla a través del arte. Entonces, fue uno también de los atrevimientos de Octavio Paz. Cuando recibió el Premio Jerusalén en 1977, en su discurso hizo una defensa de los derechos del pueblo palestino. Fue también uno de los primeros ensayistas que encomiaron el movimiento feminista y el ecologismo. Entonces encontramos en él una serie de valores que hoy juzgamos comunes, pero que en su día fueron notables atrevimientos intelectuales. Esta postura se reforzó en el caso de Octavio Paz con gestos muy concretos, por ejemplo, su renuncia a la embajada en la India después de la matanza de Tlatelolco el 2 de octubre de 1968 y posteriormente su renuncia a la dirección de la revista Plural cuando el presidente Luis Echeverría orquestó un golpe contra el periódico Excelsior dirigido por Julio Scherer. Plural era la revista cultural de Excelsior. Entonces, estos dos gestos de renuncia lo honran también como una figura cívica. Como ensayista, los mexicanos no podemos soslayar uno de sus libros capitales, que es El laberinto de la soledad, escrito en 1950, una época de fervor nacionalista, es la gran época del cine mexicano, con las películas del Indio Fernández, del muralismo en su pleno esplendor que cubre los muros de la ciudad y permite que un pueblo muchas veces analfabeta reconozca su historia a través de las imágenes. Es el momento del periodo nacionalista de la música mexicana con Silvestre Revueltas y Carlos Chávez. En este momento de fervor nacionalista hay una introspección reflexiva. Samuel Ramos hace una filosofía del mexicano, Santiago Ramírez un psicoanálisis del mexicano, el grupo Hiperión, integrado por jóvenes filósofos, se dedica a la reflexión de la identidad nacional y Octavio Paz de alguna manera sintetiza todos estos empeños en su libro El laberinto de la soledad, en donde él trata de definir lo que es el mexicano, una tarea bastante difícil, el difícil oficio de ser mexicano, que es lo que nos distingue de otros pueblos. Por supuesto que se trata de una definición siempre provisional y Octavio Paz no la hace para decir el mexicano es un ente totalmente diverso, único y distinto, sino para que el mexicano, reconociendo sus frustraciones, sus complejos, sus defectos, sus debilidades, pueda aceptarse a sí mismo y dialogar con los demás. Solo así, dice Paz en la última línea, seremos al fin contemporáneos de todos los hombres. Entonces se trata de un ejercicio de autorreflexión para comunicarse
con los demás. En su día, este ejercicio que habló de tantos complejos mexicanos ante el aislamiento, ante la dificultad que tenemos para abrirnos en México, rajarse quiere decir ser cobarde, abrirse, el que se abre pierde. Entonces esta sociedad blindada, descrita por Octavio Paz, no siempre se sintió halagada por este ensayo, y muchos dijeron, como él le comentó al ensayista francés Claude Fell en una entrevista, que había logrado una mentada de madre literaria, ¿no? Suscitó una vez más cierto escándalo. El propio Octavio Paz matizó algunas de las ideas de El laberinto de la soledad, no en este sentido de que había transgredido la percepción que se tenía del mexicano, sino sobre todo en el sentido de que él considera que el mexicano evidentemente no puede ser siempre del mismo modo. A diferencia del maíz o del frijol, no se repite a sí mismo como algo esencialmente identificable. Entonces escribe un libro posterior que desde el título tiene que ver con este empeño, que se llama Postdata. Y ahí dice algo que me parece esencial: el mexicano no es una esencia, sino una historia. Es decir, el mexicano está abierto al tiempo y a las modificaciones que conforma. Hay muchos modos de ser mexicano. El mexicano se abre a una realidad multicultural. Entonces, el empeño de Octavio Paz al indagar la identidad nacional parte de buscar una especificidad para después ramificar y abrir este concepto y establecer que hay finalmente muchos modos de asumir esta identidad de lo mexicano. Esta tarea no ha dejado de desvelar a los ensayistas nacionales, y uno de los saldos más recientes y logrados al respecto es La jaula de la melancolía de Roger Bartra. Al estudiar Octavio Paz la realidad mexicana, estudia, por ejemplo, los albures, las palabras de doble sentido, que establecen un código lleno de valores entendidos, muchas veces transgresores. Se interesa, pues, en el habla popular y escribe posteriormente un prólogo para un especialista en el tema, Armando Jiménez, autor del libro Picardía Mexicana. Algunos de los mejores títulos de Octavio Paz son frases hechas, consagradas por el saber popular. Por ejemplo, su libro Águila o Sol es la pregunta que hacemos los mexicanos cuando echamos lo que nosotros llamamos un volado, es decir, cuando decidimos la suerte con una moneda. Las monedas ya no son así, pero tenían un águila, la siguen teniendo, que es el escudo nacional, y del otro lado una pirámide sobre la cual despuntaba un sol. Entonces, lo que en otros lugares se llama cara o cruz, en México era águila o sol. Así dio con un título ejemplar. Otro de ellos es Las peras del olmo, ¿no? Dice el refrán, no hay que pedirle peras al olmo. Y él dice, bueno, si eres poeta, justamente lo que debes hacer es eso. Debes plantar un olmo que dé peras, ¿no? Entonces, el poeta es justamente el que da ese fruto insospechado. Por eso, en este libro de análisis de distintos artistas, él justamente los reúne, ¿no?, con el título común de Las peras del olmo. Otra expresión popular, corriente alterna. De pronto la electricidad llegó a las casas con un nuevo tipo de corriente, que era la corriente alterna, y a él le pareció que era una definición perfecta, ¿no?, del escritor a contrapelo, ¿no?, que como un salmón nada contra la corriente o bien ofrece una corriente alterna. Y así tituló a una columna periodística que yo creo que fue definitiva para José Emilio Pacheco, cuya muerte lamentamos especialmente el día de hoy, porque él fue un gran intérprete de Octavio Paz. José Emilio Pacheco, a lo largo de su muy fecunda trayectoria, escribió una columna que se llamaba Inventario, que no firmaba, solamente ponía sus iniciales, JEP, como si fuera una especie de notario de la realidad. Y era una columna en la que se dedicaba a demostrar que la cultura puede ser una noticia urgente y que muchas veces viene de muy lejos. Es decir, se ocupaba de un tema que no había sido resuelto, pero que podía relacionarse con el Renacimiento, con la Revolución Mexicana, con la Guerra Civil Española, y de alguna manera se insertaba en el presente. Este tipo de columna
periodística, pero que al mismo tiempo era una columna de crítica moral y social, le debe muchísimo al tipo de periodismo que Octavio Paz ejerció en Corriente Alterna. Cuando reúne buena parte de su poesía, Octavio Paz decide escoger un término jurídico, una frase hecha que muchas veces los abogados pasan por alto y que es profundamente poética: libertad bajo palabra, ¿no? Hay un reo que está en libertad bajo palabra. Bueno, el poeta está siempre en libertad bajo palabra. Entonces, en Octavio Paz tenemos a este gran analista de la realidad, pero al mismo tiempo un hombre de honda raigambre en el habla popular. Y esta reflexión que tiene que ver con el habla se beneficia, por supuesto, de sus incursiones en los más distintos periodos de la historia. Pensemos, por ejemplo, en el libro que dedicó a Sor Juana Inés de la Cruz, Sor Juana Inés de la Cruz o Las trampas de la fe, un libro monumental que recupera como un mosaico, como un fresco narrativo, la vida de la Nueva España, la principal poeta del siglo de oro mexicano, analizada por un poeta contemporáneo. Del mismo modo, indagó el origen del humor en la magia de la risa, de las caritas sonrientes prehispánicas. Se ocupó de los cuadros de costumbres de la colonia, habló de las mitologías prehispánicas, todo esto en la órbita de lo mexicano. Pero tenemos en esta dualidad de Octavio Paz, tan cercana a los movimientos de péndulo que a él le interesaban mucho en la cultura oriental, el yin y el yang, a este hombre de raigambre profundamente mexicana y al mismo tiempo al intelectual cosmopolita. Fue uno de los primeros traductores en nuestra lengua de Basho, el gran autor de haikus japoneses. Su estancia en la India lo acercó al brahmanismo, el hinduismo, el sufismo, el budismo, y dejó un libro notable al respecto, Vislumbres de la India, y ya había poetizado sobre eso en El mono gramático, en un libro de poesía en prosa. Octavio Paz fue de los precursores del surrealismo, militó con André Breton en este movimiento poético, extasiado también por la libertad. Uno de los postulados del surrealismo es tratar de suprimir el papel censor de la conciencia. Hay cosas que no nos atrevemos a decir. Esto le interesó mucho a un aventurero de la libertad como Octavio Paz, romper ese papel censor de la conciencia. Dedicó un libro a Marcel Duchamp, La apariencia desnuda, y fue también un enamorado de la plástica, desde la obra mural de José Clemente Orozco y los grabados de José Guadalupe Posada, hasta el expresionismo abstracto, incluso llegando a ciertas precisiones técnicas muy interesantes. Por ejemplo, fue de los primeros en establecer una asociación entre la técnica del dripping, el goteo de Jackson Pollock, con la técnica pictórica de David Alfaro Siqueiros, el muralista mexicano. Entonces, tenemos pues una galaxia de temas que conforman prácticamente una enciclopedia del saber. Hay escritores que nos dejan una obra única, una obra impar, y otros escritores que a esta obra le agregan un enorme repertorio de temas, pasiones e intereses que amplían la discusión cultural de manera única. Es el caso, por ejemplo, de Jorge Luis Borges, que no solamente escribe sus cuentos y poemas extraordinarios, sino que también traduce por primera vez a James Joyce, traduce novelas policíacas, traduce La Metamorfosis de Kafka, hace antologías de literatura fantástica, amplía enormemente un repertorio cultural. Octavio Paz, a través de sus incursiones en la sociedad, en la antropología, en el arte, en la cultura, en la historia, hace este tipo de relaciones y amplía enormemente el campo de la discusión cultural. Entonces, ante él estamos no solamente ante un escritor que ha dejado una obra única, sino ante una torrencial marea de referencias culturales que solo gracias a él nos interesan. Muchos de estos temas no estaban en el campo de la discusión en nuestro idioma y él llamó la atención sobre ellos y nos hizo sentir y pensar
que eran significativos. Una de las razones por las que Octavio Paz admiraba al general Cárdenas era por la política de asilo que había tenido. León Trotsky trató de ir a diversos países y encontró una casa en México. Lo mismo ocurrió con los republicanos españoles. Una y otra vez se refirió Octavio Paz a la necesidad de dialogar con los otros, de dialogar con los demás. Con excesiva frecuencia, su pensamiento trató de ser reducido por sus adversarios intelectuales a un pensamiento único, un pensamiento monolítico, y no hay nada más falso que esto. Desde el título de la revista Plural que ya mencioné, hasta la necesidad de dialogar con los demás y de hacer una cultura en la discrepancia. En una entrevista que le dio a Julio Scherer, el exdirector del periódico Excelsior y luego de la revista Proceso, habló del socialismo y dijo: yo no descreo del socialismo ni de la solución socialista. Estoy en contra de todo tipo de autoritarismo y del tipo de socialismo que ha encarnado en la Unión Soviética. Al mismo tiempo criticaba el consumo y dejó una de las mejores estampas críticas del sistema político mexicano en su libro El logro filantrópico. Es decir, un sistema de dádivas, un sistema de favores, que al mismo tiempo era un sistema de control. Él habló del patrimonialismo como una incrustación de los lazos privados en la arena pública, es decir, un sistema, el del logro filantrópico, que dependía mucho de estos lazos premodernos, que eran lazos de alianzas, facciones, filias, que muchas veces tenían que ver con favores y tráficos de influencias. Entonces señaló que no era una sociedad tiránica, pero sí era una sociedad que ejercía una dominación a través de una concesión selectiva de favores. Pocas definiciones más inteligentes que esta de Octavio Paz para definir el peculiar sistema político mexicano que gobernó al país durante 71 años. Logró hacerlo gracias a esta fórmula excepcional. Y en su libro El logro filantrópico se pregunta qué va a pasar con México ahora que tiene tanto petróleo. Es una pregunta que lo desvela y es una pregunta que nos volvemos a hacer los mexicanos ahora que hay una reforma energética. Y al respecto recordaba Octavio Paz un dístico del poeta Ramón López Velarde que dice: el niño Dios te escrituró un establo y los veneros del petróleo el diablo. Entonces se pregunta esto en 1978, la pregunta sigue teniendo una enorme actualidad. Mi generación recibió el magisterio directo e indirecto de Octavio Paz a través de su escritura, su revista, sus muchas conferencias. Algunos tuvimos oportunidad de publicar, ya sea en Plural o en Vuelta. Fue una figura absolutamente inescapable para nosotros. Era la figura al centro de la plaza, no una estatua, sino una figura viva con la que anhelábamos discutir. El poeta David Huerta dice que todos los escritores de nuestra generación hemos soñado alguna vez que discutíamos con Octavio Paz y Octavio Paz nos daba la razón. Ese era el sueño no solo de la discrepancia respecto al gran poeta, sino también de la vanidad de todos nosotros de ser reconocidos por ese gran poeta. Octavio Paz no dejó de discutir con gente que pensaba muy distinto a él. Por ejemplo, sostuvo una correspondencia
bastante nutrida con el subcomandante Marcos a partir del levantamiento zapatista de 1994. Y en una ocasión el crítico literario Christopher Domínguez le reclamó a Octavio Paz que le hubiera dedicado más páginas al subcomandante Marcos que a todos los escritores nacidos a partir de los años 50. Y Octavio Paz contestó, bueno, es que ustedes no se han levantado en armas, ¿no? Entonces, tenía humor también el poeta, que era una de las cosas que preconizaba mucho en la literatura, el humor como un elemento disruptivo. Tuve la experiencia con él y no quisiera dejar de compartirla cuando yo dirigí el suplemento cultural de la jornada semanal. Y obviamente este periódico, que es el periódico de referencia de la izquierda mexicana, deseaba la colaboración de Paz, pero muchas veces las posturas políticas del periódico estaban en las antípodas de lo que pensaba el poeta. Yo le hablé para que colaborara conmigo, le dije, bueno, no sé si usted quiere colaborar, Octavio, tomando en cuenta que en ocasiones nosotros estamos en desacuerdo, y respondió de manera ejemplar. A mí, donde más me gusta colaborar es donde puedo discrepar. ¿Está hablando Fernando Savater en este momento? Bueno, es como una... A ver. Ajá. Ah. ¿Sí? Ah, muy bien. Aquí. Hola. Así los... Bueno, Fernando. Sí, Juan, te oigo. Muy mal, pero te oigo. ¿En dónde estás? ¿En Roma? ¿En una plaza de toros o en dónde? Estoy en el aeropuerto en este momento. ¿En el aeropuerto de Barajas? Sí, claro, acabo de... Bueno, pues estamos aquí hablando de Octavio, no sé si nos quieras decir algo. Yo quiero decir que no se puede confiar en Iberia para estas cosas poéticas. Uh-huh. No. Creo que cuentas con la simpatía del público. Bueno, menos mal que todavía tengo la simpatía del público, porque realmente me he pasado 5 horas y pico en el aeropuerto ahí de Fiumicino, retrasándolo cada 20 minutos, retrasaban de nuevo el vuelo, en fin, que ahora pues estoy en un estado lamentable. O sea, no sé si soy águila o sol en este momento. Recordábamos, Fernando, lo que dijiste cuando recibiste el premio Octavio Paz allá en México, lo que dijiste Sí. de que no siempre es popular tener razón antes de tiempo, y lo asociabas con Octavio Paz. Sí, bueno, Octavio decía eso, ¿no? Que el secreto de caer mal es decir las cosas que luego pensarían todos los demás, pero decirlas unos cuantos años antes, ¿no? Entonces los que luego han pensado como tú ya no te lo perdonan, o sea, no perdonan ese adelanto, ¿no? Sí. Oye, y otra familiaridad yo creo que entre ustedes dos es el sentido de la claridad en la escritura, ¿no? Aquí recordábamos también que él decía de Husserl y de Heidegger que escribían trabalenguas filosóficos, ¿no? Y yo creo que su prosa en ese sentido se parece mucho más a la de Ortega y Gasset o a la tuya misma. No, él efectivamente, creo que Ortega lo tuvo siempre como modelo, ¿no? Y también los buenos franceses, los franceses de antes de la fase de Derrida, etcétera, ¿no? Durante mucho tiempo se hablaba de la claridad francesa, que luego naturalmente se perdió. Pero yo creo que Octavio era más bien fiel a esa claridad en su expresión ensayística. Oye, Fernando, y en el libro que hiciste sobre las ciudades de los poetas, que también recordábamos aquí, claro. ¿Te acuerdas que hiciste el México de Octavio Paz? ¿Qué te quedó? Contigo. Ahí estuvimos juntos. A ti en lo personal, sí. ¿Qué te quedó de ese recorrido? ¿Qué tanto sientes que ha cambiado México respecto al México de Octavio Paz? ¿Hay unas constancias entre su literatura y el paisaje? ¿Lo ves cercano? Bueno, yo creo que los temas más, digamos, filosóficos siguen estando vigentes. O sea, bueno, a pesar de que hoy Lévi-Strauss o las meditaciones sobre el sexo en los indios, los hindúes, no sean quizá tan populares como en la época en que Octavio escribía sobre ellas, pero siguen teniendo una vigencia. Hombre, por supuesto, México ha variado mucho, ¿no? Después de todo, aquel México era mucho más, yo creo que era un México prerevolucionario, acababa de salir del 68 con todo el tremendo trauma que significó, como
como en cierta medida significó también en otros lugares, pero claro, en México, lo que en otros lugares fue juego, en México fue tragedia, ¿no? Y yo creo que han cambiado cosas, unas mejores y otras para bien y para mal, pero yo creo que han cambiado muchas cosas. Sí, y luego en esto de adelantarse a tener razón, bueno, mencionábamos aquí, y eso se ha comentado muchísimo, pues la importancia de Octavio Paz para la denuncia del totalitarismo soviético, el Gulag y todo. Pero hay un campo que también me parece importante destacar y que tiene que ver con, más que nada, con la contracultura. Por ejemplo, él escribe algunos de los primeros ensayos sobre los hongos alucinantes, comenta el libro de Gordon Wasson, hace el primer prólogo a Carlos Castaneda. Sí, a Carlos Castaneda, y entonces vincula mucho en una época en que había un enorme prejuicio por las búsquedas psicodélicas, y esto no se asociaba para nada con la alta cultura. El mundo liberador de los hippies, por ejemplo, le interesa muchísimo a Paz. Entonces también hay un aspecto contracultural que creo que no se ha subrayado lo suficiente. Eso es muy cierto, ¿no? Él tenía un aspecto también surrealista, o sea, no, a pesar de que él escribía de una manera clara, racional, ordenada, tenía una vocación por lo, digamos, por el exceso, por el lado oscuro de la vida, incluso por lo irracional, etcétera. Y eso le vinculaba pues a la tradición surrealista y a las tradiciones menos ordenadas, digamos, del pensamiento contemporáneo. Eso es verdad que no parece responder a la claridad de su prosa, pero yo creo que está muy presente en él, ¿no? Él es yin y yang, como diríamos. Él está en los dos aspectos, ¿no? Sí, mencionábamos aquí justamente la idea del yin y el yang, ¿no? Ese péndulo continuo, ¿no? En la mente de Paz, y también de ahí su atracción por Oriente, ¿no? Tanto la poesía japonesa como el hinduismo y el budismo. Oye, pues sí, no sé si nos quieras comentar algo o estás buscando tu maleta. Yo estoy esperando a que aparezca mi maleta, y lo único que puedo comentar es que voy a ver si me doy un baño y me relajo un poco y me tomo un whisky y me olvido de esta jornada, que la verdad es que ha sido bastante lamentable. Lo siento no haber estado ahí con vosotros y sobre todo contigo, Juan, que tenía muchas ganas de verte. A ver si de algún modo nos recuperamos lo que hemos perdido. No, claro que sí, así será, y qué bueno que te pudiste comunicar con nosotros. A nombre de todos, un gran saludo, y aquí te aplauden. Muy bien, un abrazo a todos. Bueno, pues llegó como anillo al dedo, ¿no? Gracias a Héctor Subirats por la comunicación. Y bueno, terminaba yo mi exposición con una anécdota personal, contándoles que, bueno, la necesidad de hablar con Octavio Paz, de dialogar con él, de contar con su pluma en una tribuna que no necesariamente comulgaba con todas sus posturas. Y entonces él me dijo, como les comentaba yo a ustedes, a mí donde más me interesa colaborar es en un sitio en el que puedo estar en contra, ¿no? Esta idea de discrepancia, pero que obviamente presupone que ahí va a haber ideas diversas, y él decía, la tolerancia no es algo que se predica, es algo que se ejerce. Si quieren ser tolerantes, cuenten conmigo, y así lo hicimos. Y en una ocasión él empezó a colaborar con bastante frecuencia. En una ocasión recuerdo que anunciamos un número sobre Antonin Artaud, y él me habló y me dijo, tengo un texto inédito y veo que ustedes van a sacar un número, y el número estaba a punto de irse a la imprenta, y yo me atreví a preguntar, ¿cuántas cuartillas tiene? Y él me dijo, ¿por qué me pregunta eso? Le digo, bueno, es que el número está prácticamente cerrado. Y entonces dice, venga a mi casa y hablamos del asunto. Entonces, claro, para mí era como ir a la guarida del león de Nuestras Letras y tener que dialogar con él y decirle, pues es que el número está hecho y tenemos una plana. Me recibió muy amablemente, me interrogó cómo están haciendo el número, qué tienen pensado, por qué lo hacen así. Se ríe Juan Cruz, que conoce estos predicamentos de periodista. Y yo me sentía ante un examen pensando, bueno, voy a quedar ya proscrito del Parnaso literario para siempre. Pero él hacía preguntas muy concretas y muy técnicas, ¿no? ¿Qué otros textos? ¿Cómo los presentan? ¿Por qué? Y entonces al final me dijo, tiene usted razón, han planeado bien el número está hecho, y yo me ajusto al espacio que tienen. ¿De cuánto espacio dispongo? Vamos a cortar juntos el texto. Entonces se arremangó la camisa
y empezamos a cortar el texto a que se ajustara. Y es un detalle de humildad ante el oficio, de respeto al periodismo, que yo no puedo dejar de compartir con ustedes, porque Octavio Paz, ante la página, tuvo siempre la humildad del principiante y estaba escribiendo como ese novato que desea debutar por primera vez. Nosotros hacíamos unas presentaciones más o menos llamativas, así las creíamos nosotros, de cada artículo. Dice, yo me he fijado que ustedes hacen estas presentaciones, dice, yo quiero poner un chisme ahí para atraer la curiosidad de los lectores. Dice, es posible que Antonán Artaud se haya robado unos cuadros de la pintora María Izquierdo. Yo no lo puedo probar, pero corre el rumor. Entonces vamos a poner este chisme de que tal vez Artaud se robó esto para que la gente, que es muy chismosa, lea mi texto. Entonces, nuevamente ahí un escritor absolutamente con un pie en la inmortalidad, deseando cautivar con un chisme a su posible lector. Digo, fue una lección moral esa visita a Octavio Paz, esa capacidad que tenía él de ser siempre un aprendiz ante la página. Quien sabe es la literatura, quien debuta ante ella es el poeta. Para finalizar, quisiera compartir una página de Octavio Paz que está dedicada a España y a la República. En 1951, él participó junto con Albert Camus, fueron los únicos dos oradores, en un acto que recordaba el 19 de julio en España. Y entonces él ahí recordó el momento en que el pueblo se armó para defender a la República, y me parece significativo leer este pequeño pasaje ante ustedes. Dice, el 19 de julio de 1936, el pueblo español apareció en la historia como una milagrosa explosión de salud. La imagen no podía ser más pura, el pueblo en armas y todavía sin uniforme. Algo tan increíble e inaudito y al mismo tiempo tan evidente como la súbita irrupción de la primavera en un desierto, como la marcha triunfal del incendio. El pueblo, vulnerable y mortal, pero seguro de sí y de la vida. La muerte había sido vencida. Se podía morir porque morir era dar vida. Cuerpo mortal, cuerpo inmortal. Durante unos meses vertiginosos, las palabras, gangrenadas desde hacía siglos, volvieron a brillar, intactas, duras, sin dobleces. Los viejos vocablos, bien y mal, justo e injusto, traición y lealtad, habían arropado al fin sus disfraces históricos. Sabíamos cuál era el significado de cada uno. Tanta era nuestra certidumbre que casi podíamos palpar el contenido, hoy inacible, de palabras como libertad y pueblo, esperanza y revolución. El 19 de julio de 1936, los obreros y campesinos españoles devolvieron al mundo el sabor solar de la palabra fraternidad. Desde México veíamos arder la inmensa hoguera y las llamas nos parecían un signo. El hombre tomaba posesión de su herencia, el hombre empezaba a reconquistar al hombre. Creo que esta semblanza de Octavio Paz nos pone en contacto con una de las experiencias esenciales de su pensamiento, que es el hecho de que ninguna aventura del hombre nos puede ser ajena. El camino a nosotros mismos pasa necesariamente por los demás. Concluyo con un endecasílabo del poema Piedra de Sol, que resume justamente esta idea de que cada uno de nosotros depende de los demás, los otros todos que nosotros somos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan, a nombre del Instituto Cervantes, del Centro de Estudios Mexicanos, de la Embajada de México y de las instituciones organizadoras de esto, por esta muy amena
charla donde has dado un testimonio personal muy erudito y de verdad creo que todos lo hemos disfrutado muchísimo. Te agradezco tu presencia el día de hoy y como lo prometimos en la presentación, pues hay mucho que dialogar con Juan. Voy a servir aquí desde la atril como moderadora y entonces ya veo ahí una mano levantada. Creo que tenemos un micrófono por ahí. No sé, o hablar fuerte, eso, si se pone de pie y nos hace la pregunta. Muchas gracias. Haber pasado de un diálogo a un monólogo y haber quedado tan brillantísimo. Es un aplauso muy merecido. Muchas gracias. Pero hay que reconocer que ha tenido un mérito enorme. Y bueno, qué decir de Octavio Paz, un gigante del idioma. El idioma es el patrimonio que nos une a estos dos lados del Atlántico. Don Víctor ha hecho muchísimo por el idioma. Yo quiero rendirle un homenaje porque pocas personas han hecho tanto como él y los que sentimos el idioma estaremos siempre encantados de escuchar estas cosas que tú has dicho. Y nada más que cuento una pequeñísima anécdota porque tiene cierta gracia y porque es un libro del que tú, Juan, has hablado y ha hablado también, curiosamente, Fernando, que es el librito este de Águila o Sol. Entonces, una vez, lo del libro es curioso porque a veces encuentra uno cosas muy interesantes. Entonces, era un librero inglés que ofrecía un libro dedicado de Octavio Paz. Y entonces le escribí diciendo que me mandase una foto de la dedicatoria. Y me contestó diciendo que no me la podía mandar porque era prácticamente un secreto, pero me empezó a dar toda una serie de razones. Era una persona muy interesante. Entonces cambiamos varios correos. Y ya al cuarto o quinto correo me dijo, bueno, yo te lo mando, te mando el libro y si no te gusta me lo devuelves, pero yo estoy seguro que vas a quedar con él. Y entonces la dedicatoria era al editor suyo de poesía en Inglaterra, que se llama Michael, y decía simplemente esto. Pero es que en 6 palabras consigue el hombre quitaesenciar lo que es el determinismo. O sea, una menos de la de Monterroso en su famoso cuento Mínimo. Y decía Octavio Paz, Michael, ¿y si el águila es el sol? Nada más, gracias. Gracias. ¿Hasta qué punto se puede considerar en 2014 las palabras de Octavio Paz como ciertas? A México y a España nos unen las diferencias y nos separan las igualdades. Bueno, yo creo que a todos los temas se aplica aquella frase que cité yo de postdata, que dice el mexicano no es una esencia sino una historia, ¿no? Y yo creo que también a la relación México-España se aplica esto, ¿no? Eso es una historia en la que estamos trabajando y en la que encontramos simpatías, diferencias, acercamientos, lejanías. Bueno, yo creo que este acto es una prueba de vasos comunicantes entre México y España, y yo creo que escritores como José Emilio Pacheco, Sergio Pitol, Carlos Fuentes, Octavio Paz han hecho mucho por unir las dos orillas y por demostrar que compartimos un mismo mar del idioma, a veces separado en dos orillas, pero que también fluye con esta corriente alterna de la que hablaba Octavio Paz. Entonces yo creo que hay suficientes vasos comunicantes entre nosotros, entre otras cosas, porque los han tendido autores como Octavio Paz. Bueno, yo le felicito por esta brillantísima disertación con esta pequeña aportación de Fernando Savater. Le escuché el otro día a Savater en la Biblioteca Nacional y siempre está brillante y bastante adecuado. Allí hubo alguna polémica que no vamos a sacar ahora sobre la denominación Latinoamérica o Hispanoamérica, pero lo que se ha relatado de Octavio Paz el 19 de julio, muchos españoles sabían manejar las armas por la larga guerra de Marruecos, tiene muchas connotaciones. Yo tengo una familia, a lo mejor usted los conoce, muy numerosa, son del exilio a México, los Rico Abello, que muy ancianos viven, es decir, la buena climatología mexicana les ha ayudado, y los bisnietos estudiando en España ya han contraído matrimonios españoles, o sea que la vinculación con la familia sigue. Sin embargo, la gran tragedia para esta familia es que, siendo nombrado ministro de Gobernación, que era el alto comisario
en Marruecos, fue asesinado por anarquistas en el trágico asalto el 22 de agosto, dirigidos por Felipe Sandoval, a la cárcel Modelo, donde fueron asesinados muchos importantes ministros republicanos de la derecha, radical cedista, y claro, eso fue un error tremendo, porque Indalecio Prieto y Azaña dijeron: hoy hemos perdido la guerra porque las naciones que rigen el mundo, Estados Unidos y Gran Bretaña, no nos van a ayudar. Y además, Rico Bello tenía una idea muy inteligente, que era traerse al general Capaz, que era el más caracterizado y capaz de la guerra de Marruecos, para mandar las guardias de asalto. Entonces, quizás la guerra hubiera sido distinta si estos hubieran estado en el gobierno, como era lo previsto, con Portero Vallas o quien fuera, y haber hecho una especie de reconciliación que era difícil. Pero bueno, yo planteaba estas reflexiones de este amor que nos tenemos ahora a España y México, y de lo que me congratulo, y yo soy un gran admirador de Octavio Paz, que mi familia lo conocía bastante, por aquella frase tan inteligente que le quería pedir su opinión, porque el cine con Buñuel, yo recuerdo cuando Alto Aguirre murió aquí después de triunfar en el Festival de San Sebastián, es decir, hemos tenido una vinculación España-México en la época de malas relaciones brillantísima. Y entonces hubo un hombre genial, Mario Moreno Cantinflas, que dijo aquella frase inteligentísima: España y México son como dos novios que se quieren muchísimo, pero sus padres se oponen. Eso es lo que yo quería preguntar. Bueno, claro, además en aquellos tiempos no teníamos nosotros relaciones con España, pero yo creo que ahora los padres están a favor de esa alianza. Nos conviene a todos. Sí. Bueno, no. Javier. Sí. No estás abierto, sí. Ahí está. Aquí estamos. Bueno, abruma la figura de Octavio Paz, y cuando uno empieza a buscar semejantes, le cuesta mucho en nuestro idioma buscar a alguien que tenga ese poder en lo que decía, en lo que pensaba, en lo que escribía también, ¿no? Pero como soy más o menos de tu generación, un poco mayor que tú, nos pasó que nos costó mucho querer a Octavio Paz como luego le quisimos, ¿no? Por razones, creíamos que había sido tibio con algunas cosas que tenían que ver con los republicanos en el exilio, creíamos que había sido tibio con su posición ideológica, y luego, pues mira, nos hizo leer felizmente a Sor Juana Inés de la Cruz y a otros muchos, nos hizo leer el Oriente y el Occidente, y vimos lo grande que era. Estaba pensando, ¿a quién se le puede parecer, quitando Borges, que tú lo has citado también, por qué no tenemos en España esa figura cosmopolita de tal poder en el pensamiento, en conducir por dónde van las cosas literariamente, ser, bueno, vosotros mirasteis mucho en Octavio Paz, con las discrepancias y las diferencias, y nosotros no hemos tenido en Octavio Paz. Esa es una cosa que te quiero preguntar, y otra solamente si tuvo buena relación o cómo la tuvo con Luis Cernuda. Bueno, con Luis Cernuda tuvo muy buena relación, escribió un ensayo maravilloso que está en su libro Cuadribio, y además este ensayo se llama La palabra edificante, ¿no? Y entonces justamente hablaba de que el poeta Luis Cernuda, por ser homosexual, había sido un poeta que muchas veces se consideraba que era poco edificante, y justamente lo dice: sobre esta piedra construimos la poesía más ejemplar, y es una lección no solo poética sino moral, ¿no? Entonces Cernuda, por supuesto, fue uno de sus referentes. Bueno, hombre, es muy difícil saber por qué no hay un Octavio Paz en cada lado, ¿no? Nosotros mismos yo creo que lo juzgamos una figura irrepetible, ¿no? Es muy complejo que un escritor así se reproduzca, y él decía una cosa muy interesante sobre la técnica literaria. Decía: una vez que funciona, deja de tener sentido, porque ya si se imita ya no tiene caso. O sea, si tú creas el monólogo interior como lo hace Joyce, luego alguien lo imita, ya no tiene sentido. Entonces la técnica se acaba al ejercerla, y lo mismo pasa con una figura como Octavio Paz. Una vez que concluye su trayectoria, es imposible que alguien sea exactamente como él para nosotros. ¿Y por qué no hay en otros lugares? Yo creo que tiene que ver con circunstancias muy complejas, ¿no? Yo creo que México tenía una sociedad muy adolorida después de la Revolución Mexicana. Él nació en 1914, es el momento en que se encuentran los ejércitos populares de Pancho Villa y Zapata en la Convención de Aguascalientes. Es el gran momento de la Revolución Popular, y luego él crece en su infancia en un país bastante inseguro después de la Revolución, que no acaba de encontrar el rumbo, y yo creo que justamente
precisamente esta capacidad que él tuvo de quintaesenciar, de resumir las búsquedas posteriores a la Revolución. Por eso mencionaba yo todo este panorama intelectual de 1950, cuando él escribe El laberinto de la soledad. Yo creo que ahí él fue un gran catalizador de un país convulso que al fin encontraba un rostro y una cultura que diera cuenta de él, y afortunadamente él estaba ahí como un pararrayos de todos esos relámpagos que llegaban de muchos lugares. Entonces fue, para volver a Ortega, él y esa circunstancia única que le tocó vivir, y pues a nosotros no nos queda más remedio que ser diferentes. Me gustaría decir dos cosas. Y por cierto, que una cosa que él mencionaba, México le dio asilo a Trotsky. Si no le hubiera dado asilo a Trotsky, no hubieras ido a México a hacer tu película, Saltar los hielos. Me gustaría decir dos cosas, Juan. Primero, enhorabuena. Yo creo que si el Cervantes existe y tiene su razón de ser, es por escuchar de vez en cuando lecciones como esta que tú nos has dado, viniendo de la cultura que tienes, tu manera de enfocar la vida y de ser también tú mismo un pararrayos que hoy se ha posado antes que el avión de Sabater, aquí en Madrid. Y nos has hecho perder el partido. Exactamente. No, bueno, eso es, pero gracias. Lo que yo quería decir, y yo no sé, seguramente no estarás de acuerdo, pero nosotros, los españoles, sí tuvimos a Octavio Paz. Quiero decir, respondiendo a Riollo, la cultura en español del siglo XX y ahora ha tenido a Octavio Paz. Es decir, yo sentía como lector de Octavio Paz, como receptor de su influjo, que Octavio Paz era de nuestra cultura, ¿no? No, eso me parece muy oportuno porque, bueno, finalizaba yo con esta frase, los otros todos que nosotros somos, que justamente tiene que ver con eso, o sea, cómo la geografía de la imaginación no responde necesariamente a la de un pasaporte, la de una bandera, y nosotros nos sentimos plenamente identificados como lectores mexicanos con autores que van pues de Cervantes y Quevedo y Góngora, Javier Marías o Fernando Sabater, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que es una de las grandes generosidades del idioma que compartimos, ¿no? Que podemos hablar la lengua en muchos modos y países distintos, ¿no? Sí. Bueno, Neruda decía de la lengua y de la conquista, dice, se llevaron nuestro oro y nos dieron nuestro oro, ¿no? Es decir, la lengua. Bueno, yo creo que aquí podemos terminar. Muchísimas gracias y sobre todo que viva Octavio Paz. Gracias.